Quiero daros la bienvenida a los cuatro en este primer foro de embajadores que hemos decidido organizar en este año 2024, que se caracteriza por ser el mejor año de la historia del Palacio. Nosotros tenemos cuatro ejes principales, cuatro ejes estratégicos, que es la sostenibilidad, la eficiencia, la innovación y la experiencia del cliente. Desde 2022 trabajamos en colaboración con el Centro Mundial de Alimentación Urbana Sostenible y la Fundación Lluís Alcañiz de la Universidad de Valencia, y trabajamos por tener una alimentación lo más sostenible posible. En el año 2023 donamos en números redondos 1 tonelada de alimentos, que se puede traducir en casi unas 2.000 raciones. Nosotros los anestesiólogos, la verdad es que estamos muy implicados en todo lo que es sostenibilidad. Una de las cosas que más llamó la atención de la presentación fue todo el tema de lo que podíamos hacer para disminuir la huella de carbono y todo lo relacionado sobre todo con la alimentación. Se realizó la donación de todas las raciones que no habían sido consumidas aquí. Nosotros dentro de la sociedad tenemos un bloque, un apartado que es SEPAR Solidaria, que se destina a una serie de acciones casi siempre solidarias con terceros países, etc. Y de hecho el 1% de los beneficios del Congreso siempre van dirigidos a una ONG. Otra manera de donar también, lo que están haciendo a veces los clientes es, imagínate si tienen que contratar 1.000 menús, pues contratan un 10% más y ese 10% no se sirve y se dona directamente. Al igual que también fue novedad, por lo menos en nuestro congreso, el organizar un congreso net cero, sí. En el de huella de carbono, calculamos la huella de carbono y según creo que fueron 360 toneladas, y esto se reinvirtió en programas del Ministerio, justamente en nuestra comunidad, en el Rincón de Ademuz. Efectivamente, nuestro papel es concienciar, ¿vale? Y por eso creamos un manual de buenas prácticas que siempre compartimos con los organizadores, en el que damos ideas. Pues hay una cosa que yo he visto en muchos congresos y es parte del éxito del congreso aquí, de la satisfacción de la gente cuando se iba. De hecho, las valoraciones que sacamos eran de 4,58, 4,6 sobre 5. Muy bien. Y vamos, eso era también un récord de cifras de satisfacción. Y es que aquí los desplazamientos prácticamente son nulos, porque hay una estructura de servicios alrededor del Palacio de Congresos en cuanto a hoteles, en cuanto a restauración, que las personas, o sea, que de no ser que fueran a visitar la ciudad, no tenían que mover el vehículo, no tenían que mover el coche para ir a un restaurante, para ir al hotel, para venir al palacio, etcétera. Está la alimentación sostenible, está la huella de carbono, el legado que dejemos en los eventos, pero luego aparte también está la inclusión social. Y hemos impulsado, sobre todo hoy por hoy con 2 aliados estratégicos, el poder trabajar con personas o con discapacidad o con riesgo de exclusión, ¿vale? Y es con la empresa de restauración, con Gourmet Catering y Espacios, y con la empresa de personal de apoyo en salas, que es Best Way. Yo creo que el evento en sí, lo que se constituye aquí durante los días de un congreso, también tiene que ser un reflejo de la sociedad. Creo que es fundamental concienciar tanto al comité para que lo tenga en cuenta desde el principio a la hora de organizar el evento, a la hora de comunicar a sus asistentes, como durante el evento. Me parece que es algo que se debería tener en cuenta en otros lugares y por supuesto que es un valor para seguir apostando, para apostar por el Palacio para la organización de congresos. Vale, ya dejando la sostenibilidad un poco de lado, ¿vale? Me voy a la otra parte importante, que es la innovación. Una de las novedades que tenéis vosotros es la mensajería electrónica digital, ¿no? Los paneles informativos, ¿no? Yo no he sido consciente de que esto era así. Sin embargo, he de decir que todo ha fluido, que la gente sabía dónde iba, tenía la información. Un aspecto muy favorable ha sido la flexibilidad. La flexibilidad tecnológica. Además de esa tecnología que tenemos, nosotros como Palacio ofrecemos unas instalaciones que permitan versatilidad de eventos. No es muy habitual que iStats repita 2 años consecutivos la misma ciudad, el mismo lugar. Yo creo que, por supuesto, que Valencia es una ciudad idónea para organizar congresos, pero yo creo que también ayudó mucho que al final el Palacio como edificio yo creo que tiene las dimensiones adecuadas para este congreso. Es un congreso de unas 1.000 personas máximo,
con un auditorio que yo creo que en temas tecnológicos es una sala muy, muy buena. Y luego yo creo que otra cosa que tiene muy, muy positiva este edificio es que todas las ubicaciones en las que se está celebrando el congreso están conectadas unas a otras. La iluminación, la que tiene esta sala, también todas las cristaleras a la entrada, el poder tener un jardín frente a... pues eso también le permite a la gente, si quiere respirar un poco, si quiere desconectar un poco de Valencia. Yo creo que es una ciudad idónea para organizar congresos y el Palacio en su conjunto, en todas las localizaciones, todos los espacios que dispone, facilita. El congreso fluye casi sin darte cuenta, realmente está funcionando bien y tú estás tranquilo porque dices, bueno, está funcionando bien, parece que no hay ningún incidente, no hay nada y casi no te das cuenta y realmente, claro, hay decisiones, hay sistemas por detrás para que eso sea posible. Nosotros tuvimos conexiones con Estados Unidos incluso, o sea, se hicieron conferencias en directo con Estados Unidos y no hubo ningún problema. Todo esto también nos permitió ahorrar bastante dinero y desde luego huella de carbono. Habían muchos talleres y coordinar todos los talleres simultáneamente para que no coincidan y que vayan on time todos ellos uno detrás de otro, eso supone mucho estrés durante el congreso. Sí. Y yo sí que lo estuve sufriendo durante el congreso porque que no acaba, que el que tiene que acabar, que entra. En cambio, funcionó todo muy bien. Lo de tener los hoteles aquí al lado y que no se tenían que desplazar, eso para ellos fue lo más maravilloso del mundo, porque no lo encuentras en todos los sitios. Los expositores aquí estuvieron encantados, se fueron maravillados porque la estructura hacía que obligatoriamente pasaran por sus stands. Hemos hablado, estamos en una ciudad como Valencia, que lógicamente tiene que resultar atractiva, unas instalaciones versátiles, con grandes elementos de innovación, pero sin un equipo humano esto no funciona. El capital humano que tenéis aquí es impresionante. No te planteaban problemas, te planteaban soluciones. Nuestro propósito es ser un motor de la economía valenciana, pero para ser un motor de la economía valenciana necesitamos celebrar eventos que generen pernoctaciones y por tanto eso tiene que ir de la mano de personas como vosotros. Pues nada, pues muchísimas gracias y seguimos por supuesto en contacto.